El banquillo es gracias a Iberomerc SADCB y a 60 de RL. Esto es el Banquillo SB, transmitiendo para el mundo. ¿Qué tal, audiencia del Banquillo por Vive FM? Es un gusto saludarlos también a todos los que se conectan por las vías de las redes sociales, por Facebook, los que después nos van a ver en YouTube, los que nos van a escuchar en Spotify. Para nosotros es una alegría llevarles algo diferente, ¿no? Algo de que despejarse este tema de la cuarentena, de la pandemia, de estar en casa. Pues bueno, mucha fuerza, quédate en casa, esto pronto pasará, tenemos que seguir las medidas. Y hoy en el deporte de otro ángulo, que es lo que caracteriza este programa, vamos a platicar con Alejandro Gutman. Él es argentino, director de la Fundación Forever, así como parte del equipo del programa radiofónico Fútbol de Primera, donde ha trabajado de lleno en la cobertura del deporte rey a nivel internacional, ha ido a todos los mundiales desde Estados Unidos 1994. Gutman es un amigo de El Salvador, tiene 20 años impulsando la cultura de la integración en nuestro país, primero como Fútbol Forever, luego directamente ya como Forever, y en diciembre pasado metió un golazo, podemos decir, porque esas 2 décadas de trabajo desembocaron en la ley de la cultura de la integración, que ya forma parte, pues es una ley más para nuestro país, así que es un gusto trasladarnos en esta conversación hasta San Francisco, donde está cumpliendo la cuarentena Alejandro Gutman. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación y un gusto acompañarlos y tratar de distraernos un poco y de pensar también, ¿no? Y reflexionar, aprovechar todo este tiempo que tenemos de más para poder construir a partir de distintas reflexiones y de distintas miradas. Lo que querías y no querías saber de nuestro invitado en La Ráfaga. Bueno, el banquillo, Alejandro, normalmente comienza con la ráfaga, que son preguntas cortas, pero en este caso lo vamos a hacer un poquito diferente porque queremos comenzar con una corrección, no una que hicimos nosotros, sino una que hizo usted sobre el camino. En una entrevista en 2015 le preguntaron por qué cambió de Fútbol Forever a Forever, y contestó lo siguiente: porque me equivoqué, dijo aquel Alejandro Gutman, dice, porque durante 7 años de mi vida estuve ideando un programa con el que a través del fútbol los jóvenes hallaran un modelo de aprendizaje para escapar de la pobreza, para que los valores del deporte los pudieran trasladar a otras situaciones de sus vidas. Dice acá, tardé 7 años en darme cuenta de que no era suficiente, de que todo lo demás que está alrededor del deporte ahoga a los jóvenes y que el deporte no alcanza. La problemática de la pobreza es demasiado compleja y no puede ser reducida a una temática concreta. Esto es así, Alejandro. Sí, Carlos, es una buena manera de comenzar, y la mirada va mucho más acerca del deporte en sí, ¿no? La mirada tiene que ver con que la vida está compuesta por una cantidad de situaciones y de conocimientos y de relaciones y valores y miradas y pensamientos, etcétera, etcétera, que complejizan el día a día. Y cuestiones culturales, sociales, políticas, económicas, educativas, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver para que uno pueda ir desarrollándose en la vida. Desgraciadamente, nuestra cultura tiene aspectos que vienen con la compra, digamos, ¿no? Tiene cosas, nuestra cultura, maravillosas, de las cuales podemos enorgullecernos, y tiene cosas que desgraciadamente no son tan buenas, y una de ellas es quizás que fragmentizamos todo para tratar de que nuestra comprensión de las cosas sea más fácil y resulte más económica nuestra manera de procesar esos datos, esa información, ese contenido. Entonces, es que aparecen soluciones salvadoras y mágicas como para poder decir, bueno, con esto uno va a poder alcanzar un desarrollo magnífico, con esto otro, programas de prevención
podemos salir adelante, con el deporte se sale adelante, haciendo el curso de esto se sale adelante, etcétera, etcétera. Ahí la complejidad de la vida, el desarrollo real del ser humano como hombre tan complejo, como persona tan compleja, hace que en la práctica, que en la realidad, haga imposible que una sola actividad, sobre todo, pueda alcanzar para sacar a la gente o para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Okay. Para aterrizar todo esto, el deporte es una herramienta fundamental. Tal es así que yo me tomé 7 años de mi vida para realizar y para crear esas clínicas deportivas, que me parece que por ahí son de lo más adelantado que hay hoy, pero la realidad es que solamente con el deporte, por más bueno que sea, y por más virtudes y calidades que tenga, no alcanza. Si todo lo demás alrededor de uno sigue igual. Entonces nuestra aspiración era que el deporte fuera lo suficientemente fuerte como para ayudar realmente a los jóvenes, esos que viven en las comunidades más empobrecidas del país, ayudarlos a salir de esa situación de pobreza. Pero poco a poco me fui dando cuenta, por más méritos que tuvieran esas clínicas y por más premios que recibieran y por más invitaciones que nosotros recibiéramos, como las que recibimos del Papa Francisco en distintas oportunidades y de FIFA para ayudar a otros países, etcétera, etcétera, por más que en lo personal uno recibiera las felicitaciones y las medallas, la realidad era mucho más importante y siempre es mucho más importante que todo aquello. Entonces Alejandro, eso me estaba mostrando que debíamos ir por otros caminos. Ok, digamos, partiendo de esa premisa, ¿no? De que el deporte pasa a ser una pieza importante, pero no suficiente como para resolver toda esta situación. A nosotros en el banquillo nos encantaría, reconociendo de que la realidad es muchísimo más compleja que la parte solamente del fútbol, pero sí nos encantaría conocer las conclusiones que encontró, digamos, ocupando el deporte como herramienta, y también para toda la gente que lo conoce, que lo ha visto directamente en el terreno, trabajando con nuestras comunidades, pues ellos seguramente quieren conocer al Alejandro Gutman aficionado, qué es lo que le gusta a Alejandro Gutman en el tema del fútbol. Así que quizá quisiera llevar nuestra conversación a ese lado, insisto, sin demeritar todos los otros factores que son importantísimos, pero sí enfocarnos en la parte del deporte como esa herramienta tan maravillosa. Entramos entonces a la sección de la ráfaga. La primera pregunta de la ráfaga es fácil, Alejandro: lugar y fecha de nacimiento. 24 de septiembre de 1960 y Buenos Aires, Argentina. Muy bien. En el programa Pencho y Aída, en una tertulia que tuvieron, cuando le preguntaron de su equipo favorito, usted dijo: yo soy de Soyapango. ¿Se refería a Marte Soyapango o es otro equipo al que le va en El Salvador? Yo siempre, si no recuerdo mal, Carlos, ellos me preguntaron en El Salvador. Yo soy de Boca. Vamos arriba. Y si no recuerdo mal, me preguntaron en El Salvador. Y yo tengo un montón de gente amiga, porque yo comencé allí por el fútbol y a partir de los muchachos de la selección del 82 fue que yo me fui enamorando de El Salvador. Entonces tengo gente amiga en un montón de clubes, pero como comenzamos en Soyapango, yo tengo esa relación más directa con Soyapango. El martes de allí, pero tampoco es que yo tengo una relación especial con ese equipo. Sinceramente, y para no escaparle a la pregunta, como le pasa a toda la gente que tiene amigos en el fútbol, yo soy hincha de todos los técnicos amigos que dirigen clubes. Yo soy, todos por en ejemplo, ninguno, Alejandro. Claro, es un problema, porque sería muy populista en decir, yo tengo, en el Alianza tengo muchos amigos, pero en San Miguel lo supe tener, en el Águila en otros tiempos, que había bastantes amigos, en Santa Tecla igual. La verdad, soy sumamente hincha, y eso en serio, y
y si quiere ya le cuento una anécdota a Carlos muy rápida. Recuerdo haber ido, por ejemplo, yo estudiaba canto, ópera en la academia, en el Conservatorio de Música de San Francisco. Y yo tomaba clases, estudié por 2 o 3 años y tomaba clases 2 veces por semana. Y en un momento El Salvador jugaba contra Estados Unidos, las eliminatorias, aquel equipo que dirigía Carlos y la Chelona estaba de asistente. Bueno, un partido para todos los que estuvimos en la cancha fue excepcional, una locura, un ambiente magnífico. El Salvador jugó uno de los mejores partidos que yo le vi en los últimos 30 años. La verdad que jugó extraordinariamente y bueno, después las cosas no empataron ese partido, pero lo tenían para ganar. Para ganar y bueno, dejé la voz en esa cancha y falté toda la semana siguiente a esas clases, ¿no? Pero yo soy muy hincha de la selección, dirige Carlos de los Cobos, que es un gran amigo y un enorme técnico. Así que yo soy muy hincha, eso sí, de la selección del Salvador soy muy hincha. La verdad que cada vez que juega estoy y me pongo tan nervioso como cualquier salvadoreño. Y de otros deportes, aparte del fútbol, obviamente cuando no hay pandemia, no hay cuarentena, ¿es de ver otras disciplinas deportivas? Veo boxeo, que me gusta mucho. Yo era muy callejero cuando era joven y me gustaba el boxeo, me gustaba pelear también. Okay. Pero veo boxeo y después difícil que vea algo más, algún otro deporte. Sí, la verdad que a mí mucho no me llama la atención ningún otro. Puedo ver un evento deportivo, ¿no? Como algún partido muy, muy especial de fútbol americano, pero el Super Bowl, así como un aficionado común, ¿no? Digamos, sin saber mucho de eso, o algún partido de básquetbol cuando juega el equipo local, pero la verdad, muy poco. No mucho. ¿Y cuando ve fútbol, Alejandro, qué ve? Por la cuando televisión. veo fútbol, veo mucho de Argentina, veo mucho... El Boquita. Sí, a Boca el sábado o el domingo. Siempre separo un rato para ver. Y la verdad que no veo mucho más por televisión. A mí, algunos partidos de Champions, partidos de Champions. Yo tuve la suerte de jugar la Champions en el año 83. Año 83, 84. Ahí sí me sorprendió, ¿eh? Cuénteme. Sí, bueno, yo fui una de esas raras cosas, porque no fui un gran jugador de fútbol, pero ni mucho menos, ¿no? Pero tuve la suerte de jugar la Champions Cup, donde iban solamente los campeones, ¿no? Estamos hablando de, imagínense, 83, 84, 27, ¿no? 27, no, 37 años. 37 años ya de eso. Tengo fotos y periódicos todavía. Video hay alguno que otro, pero muy poco, ¿no? Casi ni Si tiene fotos, me las pasa y se las incluimos en YouTube en este segmento. Bueno, tendría que buscar dentro de mi desorden acá en la oficina, pero justo el otro día le estaba preguntando a mi señora si alguna vez le había mostrado esa foto. Pero yo no soy mucho de mostrar esas cosas, ni sé dónde está. Pero Hola, Champions, Alejandro Gutman, dele, cuente. Y jugamos, estuve en un equipo de Malta, en el Hamrun Spartans, y entonces nos tocó como campeones ir a jugar, jugamos 2 partidos, ¿no? Contra el Dundee United, perdimos 3-0, 3-0, el Dundee United campeón de Escocia, era un gran equipo escocés, claro. Era muy bueno ese año, el Dundee United. Yo no sé si después volvieron a hacer una campaña, si algún equipo escocés volvió a hacer una campaña así, porque en el año 83-84, en esa misma Champions, llegaron a semifinales con la Roma de Italia, que le ganan en casa y luego pierden por un gol de diferencia y la Roma juega la final. Así que pero era un equipo, a ustedes les pasaron por arriba. Y a nosotros nos pasaron, la verdad que verlos allí, aunque estuvimos a punto de hacer el primer gol, un frío ese día yo no le puedo
no le puedo explicar. Nunca tuve tanto frío en mi vida como ese día. Llovía, un frío bárbaro, y el utilero cometió un grueso error, llevó camiseta de manga corta además. Así que nos moríamos, y antes no había como ropa como ahora, térmica. Claro, ropa térmica, claro. Tal cual. Usted jugaba con eso en verano y en invierno. Entonces, pero fue una época, fueron momentos extraordinarios y que recuerdo realmente, los tengo. Son de los pocos recuerdos que yo tengo bien claritos y latentes y de mucho orgullo, ¿no? Y el Alejandro jugador, perdón Alejandro, el Alejandro Gutman futbolista, ¿dónde se formó? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Bueno, yo jugué en Argentina en Ferro, estuve en inferiores ahí, poco tiempo, porque yo fui un caso medio especial, porque yo venía de una familia clase media donde el fútbol no entraba, y donde yo había crecido con un montón de amigos donde el fútbol profesional no entraba como opción laboral en un futuro. Y a mí, yo adoraba el fútbol. Para mí el fútbol era algo, era el sueño más grande que había tenido, y lo luchaba. Yo venía de una familia, mi papá abogado, mi hermano abogado. Entonces a mí, en lugar de llevarme a la cancha, me llevaban a la universidad, a la facultad de abogacía. A los despachos. No, a la universidad para pasear, a ver si me enamoraba, ¿no? Okay. Y además tampoco fui un dotado. Sí tuve una muy buena etapa cuando yo tuve 16, 17 años. Hacía muchos goles, era centrodelantero. Entonces, fui a probarme una vez a un club cuando tendría 15, 16, a Chacarita, que era un equipo de primera en ese entonces. Ahora es de segunda. Y bueno, y quedé. Y jugué con los de la tercera, que era primera, reserva, tercera, y yo tenía edad de quinta. Y me acuerdo que el profesor Román, que había venido de Boca, estaba a cargo y quedé. Pero la verdad que mentalmente es como que me desubiqué un poco. Dije, no, voy a esperar más adelante, voy a otro equipo más grande. Y ahí me fui, tonto. Una decisión muy tonta, como muchas tonterías que uno hace a lo largo de la vida. Bueno, ¿te agrandó, Alejandro? Sí, me agrandó. Sí, tal cual. Por eso siempre es tan importante tener gente alrededor que a uno lo ubique. Yo en ese momento no tenía, porque en mi entorno no había gente que hubieran pasado por inferiores o futbolistas profesionales. Yo no tenía ese entorno. Entonces, cuando me quise acordar y dejé de jugar en clubes, etcétera, etcétera, ya entré en Ferro y tuve enseguida operaciones, muchos problemas. Yo a lo largo de mi carrera tuve, de mi vida, 12 operaciones. Y además traía con un problema adicional, que yo tengo una enfermedad que no produzco una enzima. Para hacer esta historia muy corta, yo después de Malta me voy a Francia y estaba entrenando con el equipo Niza, que estaba en primera división, y ya había arreglado todo, pero el entrenamiento del Niza era tan fuerte que ahí mi enfermedad me impedía trabajar en doble jornada porque no tenía una base física buena. Bueno, esta enfermedad que se llama CPT deficiency, la falta de producción de una enzima, es algo que cuando llegué a San Francisco becado, ya muchos años más tarde, porque yo llegué a San Francisco a los 27 años por una beca, para trabajar con los chicos de las calles, etcétera, etcétera. Al año siguiente, jugando sin haber entrenado, porque estaba en otras cosas, ¿no? Caigo en un hospital y me hacen un estudio. Caigo tan mal que entro a diálisis. Y cuando uno entra a diálisis normalmente no sale nunca más. O sea, entra a diálisis y ya después va 3 veces por semana a diálisis. Bueno, yo tuve la suerte que estuve un mes nada más y salí porque era joven. Pero allí me detectaron esta deficiencia.
Y esta deficiencia hasta fue ese estudiada, entonces, Alejandro, hasta los 27 años. Okay. Exacto. Mi mamá pensaba, cuando yo era chico, que me quedaba jugando como todos los chicos en la calle, horas y horas y horas. Yo a la noche no podía levantar ni mover ningún músculo, porque el dolor es tan intenso de esa enfermedad que es como si uno fuera de vidrio, que se va a romper. Entonces me llevaba a los médicos y los médicos decían cualquier cosa, que tenía ácido úrico alto, o sea, no estaba descubierta, no había sido descubierta esa enfermedad. Entonces con el tiempo, bueno, aquí ya la habían descubierto hacía poquito, me hicieron una biopsia acá en el brazo, bueno, ahora estoy con pullover, pero en el brazo izquierdo, y dio esa enfermedad. Me estudiaron los genetistas y es el único caso en la historia de alguien que fue deportista profesional con esa enfermedad. Y tal es así que yo tengo que llevar un papel en mi documento por las dudas que alguna vez surja nuevamente, ¿no? Es muy rara la enfermedad, pero bueno, yo tuve una etapa de enorme orgullo y de enorme lucha durante primero llegar a ser futbolista, me costó. Y jugar Champions, jugar partido de Champions. Y bueno, tuve esa suerte. La verdad que yo soy un agradecido porque haber sido jugador de fútbol fue para mí algo absolutamente magnífico. O sea, yo tuve esa pasión y poderla haber desarrollado es algo que solo aquellos que tienen pasión, mucha pasión por algo, pueden llegar a entender exactamente lo que estoy diciendo, en el arte, en cualquier trabajo que hagan, en cualquier oficio que realicen. Cuando llegan al top. Y Alejandro, cuando usted puede vivir de eso siempre es magnífico. Y cuando la vida sigue avanzando, la pelota sigue rodando y se traslada ya a la parte de ver un mundial, ¿no? Más allá de Argentina 78, que fue el primero, ¿no? que lo vivió en su país. Usted ha estado viendo mundiales desde el 94. ¿Con cuál se queda? Sí. Bueno, yo estuve viendo mundiales desde el 74, ¿no? Porque pero viendo directamente. Sí, viéndolos directamente en presencia, sí. Y en cuanto a quedarme, ¿en qué sentido? Porque futbolísticamente, la experiencia. Es decir, claro, explico. A ver, los mundiales son todos muy, muy apegados al país que los recibe, ¿no? Francia, Sudáfrica, sí. Cada uno tuvo sus particularidades maravillosas, pero en lo futbolístico también cada uno tuvo su sabor, su sello. ¿Con cuál se queda? Bueno, a ver, en realidad uno debería pensarla muy a mí no sé si tengo uno en especial, tengo los más frescos, el de Rusia, por ejemplo, cada uno tiene algo maravilloso, ¿no? No sé si le puedo describir cada uno. El de Rusia, el último, fue fantástico. Yo me imaginaba, me lo fui imaginando porque fui muchas veces antes del Mundial visitando y organizando todo lo que tiene que ver con los mundiales. Y para mí Rusia es un país fantástico, hermoso, con unas ciudades como Moscú, San Petersburgo, preciosas como Sochi, la verdad que muy, pero muy lindo. Tuve la suerte de ir en invierno y tuve la suerte de ir en verano. Y la verdad que siempre las ciudades son preciosas allí. Pero ahí Alejandro, perdón que lo interrumpa, pero quizás nos hemos enfocado en lo turístico y no en la pelotita rodando, ¿no? Pero también en los estadios y en la infraestructura y en la organización. En lo futbolístico le diría, a ver, Sudáfrica para mí tiene un valor muy importante porque yo jugué en Sudáfrica, yo viví en Sudáfrica. Yo llevo tatuado un número, a ver, ahora me voy a correr, tengo un número ahí. 46664, para la audiencia que nos escucha en radio, nos está mostrando Alejandro su antebrazo izquierdo, sí.
Claro, este es el número de prisioneros que llevaba Mandela, ¿no? Entonces, para mí Mandela fue una persona que marcó mucho mi vida. Y Sudáfrica, cuando se hizo, yo tuve la suerte de vivir ahí, de querer mucho Sudáfrica, un país hermoso. Cuando se hizo, para mí fue un orgullo, porque de alguna manera yo también luché mucho porque se hiciera en Sudáfrica, porque se respetara Sudáfrica, para que se le diera el valor a un país africano que podía ser un país que albergara un mundial. Hizo muchísimo frío durante ese mundial, pero también fue fantástico. Quizás, si seguimos así, no voy a contestar su pregunta, así que por ahí a mí me encantó Brasil, por haber llegado a Argentina a la final, ¿no? Porque mi corazón siempre está con la selección argentina también. Esa selección que la verdad que cayó en la final contra Alemania con ese cuchillo que clavó Goetze sobre lo último, sí, en el corazón. Tal cual, y que realmente Argentina jugó muy bien, sobre todo ese último partido, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, no de los que estuve, fue el del 86, ¿no? Cuando sobre todo porque, Carlos, yo, uno de mis más grandes maestros y mi gran amigo, uno de mis grandes amigos, es Carlos Vilardo. Carlos Salvador Vilardo. Por una situación muy delicada de salud, pero fue y sigue siendo una guía extraordinaria. Un maestro. No tanto en lo futbolístico como en la vida. O sea, yo he tenido la suerte de tener grandes maestros como él y como Bora, como Bielsa, que yo le aseguro que si usted bien mencionaba acerca de la ley del Sistema Nacional de Integración, si se logró luego de 20 años de esfuerzo, gran parte es porque yo tuve a esos maestros de vida, y los tengo todavía. Yo hablé la semana pasada, no, esta semana, con Marcelo, con Bielsa, estaba él en Inglaterra, y siempre es un verdadero placer. Estuvimos hablando como una hora, y la verdad que siempre es un aprendizaje hablar con él, siempre es un reto para movilizar las neuronas y para avanzar en cuanto a la mirada de vida, como para ir solucionando y viendo la luz, una guía, ¿no? Intercambiando opiniones, reflexiones, etc. Y la verdad que, bueno, volviendo ahora al 86, Argentina campeón del mundo, obviamente. El 94 yo lo viví muy de cerca, porque Estados Unidos, cuando la agarra Bora, en el año 91, era un equipo muy flojo, que tenía dificultad hasta para dar pases de 5 metros. Lo agarra Bora, luego del 90, Estados Unidos lleva un equipo de universitarios prácticamente, con 3 o 4 que jugaban en ligas de segundo orden y en segunda división. Y no existía todavía la MLS, Estados Unidos no se había desarrollado en CONCACAF ni por cerca lo que es ahora. No, había una liga que eran 2 ligas, la del oeste y la del este. A otro nivel, cuyo equipo quizás más importante es la San Francisco Bay Blackhawks. Pero estábamos hablando de otro mundo. Acuérdense que la Major League Soccer comienza en el año 95-96, no recuerdo exactamente cuál de esos 2 años, pero en el 91 lo agarra Bora y nosotros acompañamos todo, con Bora, un gran amigo, gran maestro. Cuando me dicen nosotros, Alejandro, para entender, era el equipo de fútbol de primera. Sí, básicamente eran Andrés y yo, más que nada, ¿no? Andrés Cantor, por supuesto, le mandamos un enorme saludo, sí. Sí, Andrés es mi gran amigo, porque después se fue incorporando mucho más de la gente que hoy está, ¿no? Que ya lleva casi 30 años. Pero con Andrés, era otra época del fútbol,
Imagínense que cuando nosotros arrancamos con fútbol de primera, fuimos los primeros que conseguimos los resultados del mundo entero. Porque había una señora que trabajaba en Associated Press, estamos hablando del año 89. Okay. Mire, como le salté del 91 de la selección de Bora, pero es que hay tanto por hablar, ¿no? Claro. Ya volveremos con el tema del 91 de la selección, de ese mundial maravilloso que fue el del 94. Pero en el 89, cuando arrancamos con fútbol de primera, no había resultados. Para Estados Unidos, los aficionados latinos, no había prácticamente programa de radio. Los programas de radio que se escuchaban, poquitos, contaditos, pero contaditos, con los dedos de una mano en todo el país. Sí, sí. Una vez cada tanto, cada por semana, se conectaban con la KL para que ellos dieran sus informes. Entonces estaba los distintos locutores, los más representativos de esa época, pero no teníamos resultados, más que algunos resultados, que donde llamaba algún oyente y decía, no, yo llamé a mi tía y me dijo que ganó el equipo este o aquel, ¿no? Era del Salvador o de México. Sí. Artesanal, además digamos, esto. Sí. Claro, y podían decir cualquier cosa y era como si lo dijera el medio más. Claro, tal cual. Entonces, nosotros empezamos a movilizar todo eso y le pedimos, me acuerdo, una señora peruana que trabajaba en los domingos en Nueva York, en Associated Press. Le dijimos, señora, mire, usted le tiene que decir a los corresponsales de distintos países que hay una población ávida de información, de deporte, que no se entera de nada nunca. Entonces, por favor, dígale que el mismo domingo nos manden información desde México hacia el sur, de todos los países, porque hay mucha gente muy interesada, porque nosotros nos llegaba solamente de Italia o de España. Y después, ¿qué hacíamos nosotros? Los que teníamos programa, yo empecé con un programa semanal. Entonces comprábamos el diario, que llegaba el miércoles o jueves, comprábamos la prensa gráfica, el diario de hoy, el Esto de México, bueno, y el gráfico de Argentina, la prensa libre de Guatemala, etcétera, etcétera. Y entonces uno se iba con 20 diarios a armar el programa del domingo siguiente. Y fuimos empezando a conseguir teléfonos de protagonistas. En las radios no dejaban hacer llamadas internacionales. Era carísimo. Era carísimo. Entonces era todo mucho más difícil, mucho más artesanal, y como viajábamos tanto con Andrés, en eso, pues la verdad que fuimos un poco pioneros del fútbol en Estados Unidos, sí. Entonces fuimos estableciendo un poco la base de datos en función de tantos contactos y de tantos viajes y de tantos torneos y partidos. Así fue como se fue creando esa base, y creo que fuimos un escalón relativamente importante en el proceso Alejandro, futbolístico. Quizá para enfocar algunas de las preguntas, porque si no nos va a dar la hora de programa. No, a mí me encanta, estoy seguro que nuestra audiencia también, pero quisiera tal vez preguntarle algo. Voy a reformular una pregunta. No nos quedemos en sí con el mundial con el que más se queda, porque al final sí me decía que era México 86, pero quizá reformulo un poquito. De todos esos equipos maravillosos en mundiales que vio, campeones, no campeones, las propuestas de cada uno, ¿con cuál se queda? ¿Con esa Argentina del 86, la de Bilardo? Sí, yo creo que con esa selección tenía grandes jugadores, obviamente ni hablar de Maradona, ¿no? Pero es de las que más me llamó la atención. ¿Diego es el mejor futbolista argentino de la historia, Alejandro? ¿Es Diego? Es muy difícil decirlo. Yo creo que como jugador completo, sí, tal vez, porque completo, porque en lo completo hay un aspecto muy importante que está relacionado con el liderazgo.
y el liderazgo de Diego movía montañas, el liderazgo de un cuerpo técnico manejado por Bilardo que nunca fue totalmente reconocido. Él tuvo que luchar contra cielo y tierra. Él le dio la capitanía a Diego. Realmente son muchas cosas que uno podría contar de eso, pero quizás Messi es más completo futbolísticamente hablando, es más rápido, incluso yo diría hasta más habilidoso, pero la verdad ha jugado mucho más partidos, ha tenido mucho más fútbol, pero la verdad que en esas instancias donde el liderazgo es tan importante, en partidos tan cruciales, Diego aparecía siempre, ¿no? Y Messi, un jugador que es el mejor jugador del mundo, porque es así, porque cada uno es como es y él seguramente se ha empujado mucho y se sigue empujando, tiene algunas limitaciones en relación a lo que era Diego con su liderazgo. Pero Messi tiene otras cosas un poco mejores que Diego también. Pero si tuviéramos que hacer la verdad que son odiosas esas comparaciones. Es difícil, sí, es difícil. No tiene mayor sentido, ¿no? Pero... Y si digamos, aquí le pregunta a Alejandro Hincha que creo que lo voy a meter en problema. A ver, Qatar 2022, se clasifican Argentina y El Salvador, se enfrentan en la misma cancha. ¿Por qué hincha Alejandro Gutman? Depende. Esto lo va a sorprender. ¿Cómo que depende? ¿De qué? Claro, depende, porque si El Salvador necesita ese triunfo en primera ronda para clasificar y Argentina está clasificado, que gane El Salvador. No, es el juego 1. Es el juego 1, es el que abre el grupo. Empate, porque le da Argentina, va a pasar. No, es que es muy difícil que la gente entienda esto, Carlos. Pues yo, por Argentina, yo recuerdo haberme quedado en Alemania llorando hasta que cerraban el estadio por la eliminación frente a Alemania. Estamos hablando del 2006. Recuerdo estar destruido en la butaca. La Argentina que dirigió Diego, justamente. La Argentina que dirigió Diego, justamente. En el 2006, Peckerman. Diego dirigió en el 2010, en Sudáfrica. Eso es. Sí. Claro que era Argentina, también Alemania. Pero en ese no quedé tan destrozado porque lo anticipaba, lo esperaba. O sea, era como que estaba. Además, fue una suerte de muerte anunciada ese partido. Creo que fue 4-0, si no me equivoco. Así que ya lo veía venir. Pero entonces uno sufre mucho la eliminación cuando tiene tanta expectativa, ¿no? Ni hablar también de la final después en Brasil en el 2014. Y del lado salvadoreño, que bueno, usted mismo se dice hincha de la selección nacional del azul y blanco. Sí. ¿Cuál es el jugador salvadoreño que más le ha llenado los ojos en lo futbolístico, el que más le ha gustado? Es que no está relacionado con este equipo, desgraciadamente, o con el anterior, a mí el Mágico. Yo tengo por el Mágico perfecto, Jorge. Un respeto, primero que lo conozco mucho y es un grande, pero grande, y puedo estar diciendo 5 minutos la palabra grande porque es un tipo excepcional, un monstruo jugando. Y la verdad, sí, Jorge, y después, aunque le parezca mentira, porque son dos jugadores que no tienen nada que ver, la Chelona, por espíritu, por garra, por no achicarse, ¿no? Por no achicarse nunca, ¿vio? Y eso en una selección que le cuesta imponerse, porque no tiene esa presencia mundial. Esos jugadores juegan en cualquier selección, esos temperamentos, esa garra, esa lucha, ese estoy aquí presente, para mí también es muy importante. Así que
yo me quiero quedar con ellos dos como... Perfecto, perfecto. Cerremos entonces bueno, esta era la ráfaga, pero ahora vamos a la charla principal. Estamos con Alejandro Gutman por el banquillo de El Salvador Fan Club. Para los que están pendientes de la señal de Vivo FM y todas sus distintas plataformas, estamos platicando con Alejandro Gutman, de fútbol de primera y por supuesto también director de Fundación Forever. Le quiero preguntar sobre eso, Alejandro, porque usted, dentro del trabajo que hizo la Fundación, hizo venir a El Salvador a personajes importantísimos, Marcelo Bielsa, el Pío Valderrama, Cristian Carembeu, el mismo Bilardo, Bora. La pregunta es, quizá viéndolo desde esos años en que los trajo y ya en perspectiva, ¿qué cosechó de que ellos vinieran? ¿El objetivo que buscaba se consiguió con la presencia de ellos? Yo creo que no. ¿Por qué? No. Y me di cuenta de eso también, Carlos, porque en un momento paré de hacerlo, de hecho. Eso le quería preguntar, porque de repente dejaron de venir esos cracks. Porque, ¿sabe qué? La idea... todos esos ídolos son muy buenos amigos personales y aceptaron ir a El Salvador. A todos les podría yo decir que llegaron tras hacer algunos pequeños sacrificios para llegar. En cada caso, Marcelo Bielsa se pagó el pasaje, por ejemplo. Nunca aceptó que o sea, imagínense, Bilardo tuvo que salir, era director de selecciones nacionales de Argentina y tuvo que hacer un esfuerzo personal enorme para llegar a El Salvador. Todos vinieron y se fueron. Bora fue una situación muy similar también. O sea que de Carembeu habían matado al director de cine. Ahí se me escapa el nombre, qué vergüenza. Hacía días nomás en zonas donde nosotros trabajábamos. Poveda. Exacto. Fabio Poveda. Cristian Poveda. Y yo lo llamo a Cristian Carembeu, y le digo, Cristian, ¿habrás leído? Sí, me dice, porque él estaba en Francia en ese momento, y me dice, sí, llegó la noticia, porque Poveda era franco-español. Español, sí. Entonces la noticia ya había llegado también y era duro Francia. Para Carembeu, exjugador del Real Madrid, ex internacional francés, sí. Campeón del mundo con Francia, un gran amigo, Sí. Y me dijo, decime, Alejandro, ¿qué querés que haga? Porque él venía a los 5 días. Le digo, quédate tranquilo que vas a estar bien. Listo, me dice. Ahí te veo. Y pero digamos, todas estas figuras dando una parte de sacrificio para estar, vienen, comparten, están en estas zonas que están estigmatizadas en nuestro país, dan su aporte. ¿Qué retroalimentación tuvo como para decir ya no lo hagamos más? Bueno, entonces venían y lo que yo quería es que valorara la gente, las personas, los mensajes que estaban apoyando un proyecto que miraba distinto y que trataba de utilizar conocimientos, herramientas, etcétera, para salir adelante. Sin embargo, la figura se comía todo lo demás. Sobre todo, mire, recuerdo, y esto explica, a Marcelo Bielsa hay que escucharlo, no se lo puede perder ni un segundo. Es enriquecedor a todos los personajes que le digo, pero solo para no pero Bielsa, sí, le entiendo. Las reflexiones, él se preparó, fuimos a un lugar, El Rosario, perdido, unas calles, allí perdido, una escuelita, y vino un solo periodista
Y Marcelo se enganchó en una relación bárbara con un niño. Y ahí dio una charla maravillosa. Después fue a una universidad y dio otra charla. Y no fue, y cuando le empezaron a preguntar los alumnos del fútbol, le dijo, no, me parece que estamos equivocados. Vinimos a escuchar otra cosa. E hice una tercera charla distinta, todo esto en 2 días, distinta, que fue extraordinaria la noche para empresarios, para que recaudar un poco de fondos y poder llevar adelante todo esto, y ni siquiera llenamos el hotel para, no sé, 100 personas. Si le digo, habrá ido la mitad de gente. Una pena. Entonces, una tristeza. Sí. Tal es así que Marcelo me dijo, cuando se estaba yendo, lo estaba llevando al aeropuerto, me dijo, sinceramente, Alejandro, ¿a usted le parece que todo este esfuerzo que usted hizo, porque Marcelo es así, ¿no? No que él hizo, ¿no? Él dice que usted hizo. ¿Vale la pena? ¿Cree que fue escuchado algo? Creo que todas sus intenciones tienen algo de haberme traído para... Le digo, mire, Marcelo, no hay nada en este camino que pueda cambiar radicalmente las situaciones. Esto es una piedrita y otra piedrita y otra piedrita. Tal es así, y se lo volví a reforzar esto el otro día en la conversación a Marcelo. Mire, Marcelo, yo no creo que vaya a haber los grandes cambios que anhelamos y trabajamos cada día, porque esto es un tema cultural y que lleva muchos años, y que si bien está llevándose adelante, es muy, pero muy difícil. Y pensar que esto va a cambiar así radicalmente de un día para otro es pensar a partir de uno y centrándose uno en el medio de esta situación. Y no es como debe verse todo eso. Así que pero al final, y además, ¿sabe qué, Carlos? Dejé de invitarlos porque si no me confundía más con el tema del fútbol. Y como esto pasó a ser toda una temática de integración, de una cultura de integración, donde el fútbol ocupa un lugar bastante más discreto que el que tenía, entonces por eso también dejé de invitar a muchos ex jugadores o técnicos. En el marco de Rusia 2018, usted tuvo una entrevista con El Faro y les explicaba lo siguiente, y leo textual: es una locura lo que valen las transferencias y los derechos televisivos. Es impúdico, con tanto dinero, tanto poder, tanta invasión mediática, es muy difícil querer contrarrestar y mostrar realidades. Eso va tergiversando las esencias. Le ubico esa frase también en medio de lo que está pasando y con lo que comenzamos esta conversación en el banquillo, y es la reflexión que tenemos que hacer sobre todo esto que está ocurriendo, volver a las esencias, volver a la base. El fútbol, donde hay jugadores por los que se paga casi $200 millones, ¿va a hacer sentido después de salir de esto, Alejandro? Nunca tiene mayor sentido. Y cuanto más dinero hay y más se involucran los poderes y otros poderes y se pierden las esencias irremediablemente. Yo parto de una frase un concepto que hace muchos años vengo sosteniendo, que es que el marketing y las comunicaciones han ocupado el lugar de los grandes pensadores y de los intelectuales. Esto es una desgracia tremenda ante el aluvión y las cataratas de informaciones que uno recibe como ser humano. Ahora estará sucediendo con la pandemia, y cualquier cosa que vaya en contra o una opinión distinta se ve intimidada por ese aluvión que se le viene encima. Entonces, el lugar, como hay tanto miedo a decir algo y cada cual cuida su terrenito, entonces los intelectuales desaparecen o defienden a otros intereses.
Eso es gravísimo, gravísimo para el mundo. Porque además, no solo dejan de ser una guía, sino que ese lugar es ocupado por estos comunicadores y por estos encargados de marketing. Entonces, todo eso aleja de las esencias. Entonces se termina yendo por los caminos que se marcan o que marcan estos mensajes. Entonces el jugador, el club, el técnico, ya empieza, en el caso del fútbol, ahora transmitiendo, es mucho más grave en la vida que lo que sucede en el fútbol, muchísimo más grave, en la política, en la economía, en las ciencias, etcétera, etcétera, mucho más grave. En el fútbol no es tan grave, pero es grave porque es una pasión muy grande y muy linda, y es una de las cosas que más extrañamos quizás en esta pandemia. Y no hay manera que el jugador, que el técnico, que todo lo que rodea al fútbol no esté pero tan contaminado como por esos intereses, que no son los que deberían. Entonces el jugador que antes hacía otras cosas, que antes estaba preocupado por esos deseos, por esas luchas, por ese entusiasmo, por esas glorias, hoy tiene que mirar lo que le dice el agente, la familia que por ahí también le dice, mira todo ese dinero, o mira este lugar, o el otro, o aquello. Entonces hoy está muy contaminado. Y todo eso lo termina pagando el aficionado. Entonces, ¿y usted percibe, Alejandro, sí, perdón que lo interrumpa, ¿usted percibe que después de esto va a ser diferente o todo va a volver a encajar en el mismo mundo donde las cifras millonarias siguen haciendo su danza y su influencia? ¿Usted se refiere al fútbol? Claro. No, en el fútbol yo creo que todo va a ser... La industria va a seguir. A lo mejor antes pagaba, por decir una tontería, ¿no? $10 millones y hoy pagará 7 porque ya todo va a haber unos años, me parece, unos años, yo le calculo 3, 4, 5 años, en donde le va a costar mucho a los equipos, a toda la economía mundial, manejarse con los valores que se manejaban anteriormente. Hoy se va a tratar de ser mucho más cuidadoso. Pero sí me parece que va a haber, porque todo se va a ajustar, no se va a ajustar solo el fútbol. Le hago otra pregunta a futuro que tiene que ver con nuestro país. El INDES y el gobierno actual consiguieron una donación de un estadio chino. Lo va a dar el gobierno de China, usted estará enterado, va a ser para 50,000 personas. Le hago 2 preguntas concretas. En su experiencia, en el terreno, ¿dónde lo construiría y para qué lo ocuparía? Bueno, a ver, la pregunta es, porque depende cómo me formule la pregunta. Yo soy un hombre que trata de prestar mucha atención a las palabras. Si usted me dice, el gobierno chino le quiere regalar sí o sí un estadio. Sí. Si esa es la formulación de la pregunta, entonces yo le voy a contestar en función de la misma. Si usted me dice, ¿le gustaría tener el gobierno le va a regalar un estadio? Yo le preguntaría, ¿tengo opción de usarlo en otras cosas? La respuesta es no, porque ese es el convenio. Estadio 50,000 personas, ¡boom! Bueno, si no me queda otra, porque son estadios muy caros, ¿no? Muy caros. Por supuesto. Yo el primero lo utilizaría para todo lo que tenga que ver con el desarrollo del deporte amateur, el deporte profesional. Pero ¿sabe qué pasa, Carlos? El tema es que hay que empezar a entender que la infraestructura, si bien es importante y nadie va a dudar de ella, lo que sigue siendo absolutamente esencial es en la formación de los dirigentes, en la formación de los entrenadores y últimamente en la formación de los atletas
y en la formación de la población en la actividad deportiva. Entonces, yo creo que ahí se puede trabajar mucho más. Yo no soy tan... a mí no me preocupa como prioridad la falta de instalaciones, porque las instalaciones se pueden mejorar en función que usted desarrolle realmente toda esa formación de los profesionales que están, de los directivos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Se tiene una política realmente deportiva de largo plazo? Yo creo que cada federación, cada deporte tiene realmente se exprime, digamos, se potencia la actitud, el conocimiento de los directivos y de los profesores. Hay viajes para conocer realmente y cómo se vuelca todo eso. Yo creo que es fundamental todo eso. Digamos, los estadios son bienvenidos, pero a mí que me ha tocado ir muchísimas veces al Cuscatlán como espectador y al estadio, al Mágico González, que he practicado ahí algún deporte, etcétera, etcétera, y también como espectador hemos hecho clínicas, pero no lo veo ni remotamente, que está ubicado muy bien. El Mágico está en el corazón de la ciudad. Está muy bien ubicado, y es un estadio que se podría potenciar mucho mejor. Y la verdad que cuando me ha tocado ir, no es que uno lo ve a su máximo esplendor, no es que hay un desarrollo real. Entonces, si yo no veo esa educación, esa formación en las escuelas, esas políticas deportivas en todos lados y con otros conocimientos, no con programas aislados, no que vamos a hacer tiene que ser parte de la cultura del día. Entonces, yo no soy tan apasionado como le parece. Claro, si me van a regalar un estadio, bienvenido sea, ¿no? Va a ser... Hay una persona, quizá para cerrar el tema del estadio, pero se lo quiero compartir a la audiencia, que piensa lo mismo que usted. Raúl Díaz Arce, goleador salvadoreño, cuando le preguntamos del estadio, él dijo, a ver, y si se tiene la cantidad de plata para un estadio, ¿por qué no mejor capacitan a los dirigentes, a los entrenadores, a los profesores, para que después salgan al terreno y a partir de eso creen cultura deportiva? O sea, estoy viendo dos discursos coincidentes de dos voces tan distintas, pero que lo tienen tan claro, ¿no? Y la de él es más valiosa, y sin duda, mi gran respeto a Raúl, gran goleador, pero la realidad lo decía Michael Jordan, ¿no? Así parafraseando algo o haciendo una cierta simetría, decía, yo puedo estar, no es cuestión de pasarse 3 horas practicando mal, es hora de saber cómo se practica, porque yo puedo estar practicando tiros al arco mal y no voy a aprender si alguien no me corrige y me enseña y me lleva. Esto es igual, a uno le pueden dar, es bienvenido, yo no digo que no, y puede no ser, no es contradictorio una cosa con la otra, sino paralelo, pero claro, uno siempre tendría el deseo, en lugar de hacerme un estadio así, no sería bueno hacer uno más chico y dedicarle esto a todo lo otro, o a lo mejor sería bueno hacer otro montón de cosas en todo el país. De acuerdo, pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema ya. Vamos a una sección interesante de este programa, se llama Al Hueso. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como El Banquillo SB. Lo tuyo es inventar nuevas formas de trabajo. Ya. Sé dueño tú también en la cooperativa A60 de RL. El Banquillo SB en YouTube. Suscríbete y activa la campanita para que te avise de todos nuestros estrenos. El Banquillo es gracias a Iberomerc SADCB y A60 de RL.
En el banquillo vamos directo al hueso. A60DRL te brinda el siguiente consejo para evitar el contagio de coronavirus. Si debes salir de tu casa, hazlo usando una mascarilla, evita lugares en donde haya mucha gente y desinfecta tus manos y objetos personales de mucho uso con alcohol gel. Cooperar es lo tuyo. Esta sección de Al Hueso es gracias a A60DRL. En esta parte, Alejandro, son preguntas que quizá le pudieran resultar un poquito incómodas, pero es para conocerlo un poco más. A ver, solo en esta conversación hemos mencionado Argentina, San Francisco, Alemania, Sudáfrica. ¿Por qué eligió El Salvador? Usted le decía a Diario AS de España en 2010, le preguntaron eso, ¿por qué El Salvador? Y respondía, es un país hermoso con gente maravillosa y que lo necesita. Si cumplimos el objetivo, El Salvador puede convertirse en un referente obligado para otros países. ¿Qué pasó en 10 años? ¿Y por qué eligió El Salvador para intentar desmontar o, digamos, cambiar esta realidad en este país y no en otros latinoamericanos que igual pasan por situaciones difíciles? Bueno, pasaron 10 años de esa respuesta que usted me trae. Yo ya había olvidado esa entrevista. Pero usted me la refresca muy bien y sigo pensando exactamente lo mismo. Nosotros empezamos en Sudáfrica todo esto y en Zambia, que es uno de los países más pobres del mundo, de África definitivamente y del mundo. Luego de 2 o 3 años ya nos quedamos con El Salvador porque era imposible hacer lo que esperábamos en varios países. Es imposible. Realmente en mi caso particular, se me va la vida con lo del Salvador. Yo amanezco con El Salvador, o sea, todo este escritorio lleno de papeles y eso que estoy en mi casa, y en la oficina, y todos los días, y estar ahí y todo el día con El Salvador, escribiendo, leyendo, informándome, trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, uno deja la vida, es insano, es insalubre hacer esto, no es recomendable para nadie. Esto fue producto de mis amigos, de haber tenido una relación muy particular con los muchachos del 82. Okay. Chelona. Sí, bueno, todos los muchachos, digamos, no todos, no, pero un gran número de muchachos con los cuales yo fui teniendo una relación muy, muy estrecha, ¿no? Y a partir de allí recibí el cariño y me fui enamorando de El Salvador con el tiempo a medida que lo fui conociendo más y más. Otra pregunta al hueso. Carlos de los Cobos, usted lo mencionaba, entrenador de la selección nacional, amigo suyo, yo también lo considero un amigo a Carlos, pero en 2014, en pleno Mundial de Brasil, Carlos le confiesa al Diario de Hoy que él como entrenador decidió darle la orden a los jugadores de lanzarse al suelo para fingir lesiones. Y Carlos estaba como parte del staff. ¿Cómo lo tomó esto, Alejandro, de manera personal, que él dijera, sí, yo di esa orden? Primero, Carlos, esta es una respuesta, voy a tratar de ser lo más breve posible. Carlos es una de las personas más éticas que yo he conocido. No en el fútbol, en la vida. Un tipo sumamente querido y adorado por todos sus compañeros. Respetuoso, puntual, trabajador, solidario, sensible, etcétera, etcétera. Profundo, siempre atento a su profesión, etc. Bueno, siempre ha sido nombrado un luchador por los derechos. Yo le pregunté una sola vez, o tal vez ni eso, acerca de esto. Creo que él lo contó. Y lo que yo recuerdo de esa situación es que él traía antecedentes de lo que estaba haciendo el árbitro de ese partido, que le estaba echando jugadores y boicoteando, pero muy mal, toda esa situación, y que se sentía una terrible impotencia ante esta situación.
Es difícil no descontextualizar los hechos y no entender bien qué es lo que sucedió. Porque es fácil juzgar o es fácil opinar. Y para mí opinar de la manera más fácil podría salirme por otros rubros, por otras rutas, y creo que ya estoy grande como para haber aprendido eso, y trato de eludir eso justamente, trato de serle lo más frontal posible. Posiblemente no haya sido la mejor respuesta, tal vez. En sus zapatos, sabiendo cómo es Carlos, o sea, yo sí tengo, a ver, ¿cómo le explico? Si yo fuera el dueño de un equipo de fútbol, se lo daría a Carlos, el equipo. ¿Sí? Si yo tuviera, si él fuera profesor de la escuela, me gustaría que fuera profesor de mis hijas. Déjeme entender algo. Cuando me dice que se lo diera como entrenador, o sea, ¿preferiría a Carlos de los Cobos y no a Marcelo Bielsa, por ejemplo? No, ahí ya me está poniendo en una situación distinta. Carlos es un gran formador. Y obviamente Bielsa tiene estamos hablando de uno de los 5, 10, si le gusta, mejores entrenadores del mundo. Entonces me está poniendo en una... No, Carlos, pero es que usted... Es decir, yo creo que podemos acordar que lo que usted está queriendo transmitir a nuestra audiencia, siento yo, es el respeto que le tiene a Carlos, la confianza que siente en él, ¿no? Eso me queda claro. Como entrenador y como persona, yo sé que es muy difícil desde el periodismo no criticar actitudes como esa, porque distan un poco de la pureza del deporte. No, un poco no, distan bastante. Un poco no, sí, claro. Sí, por eso me corregí. Distan bastante de la pureza del deporte. Lo que pasa es que el deporte también, el deporte profesional, tiene estas cosas, donde hay cosas raras. ¿Cómo se lucha ante esas adversidades? Probablemente no haya elegido el mejor camino. Ok. De acuerdo. Pero hay situaciones en la vida que uno no sabe exactamente cómo poder manejarlas, porque no es como este coronavirus. Está apareciendo y bueno, y después uno verá con el tiempo que ha tomado, que hoy las decisiones que le parecían que estaban bien, mañana no lo están tanto, pero sobre la marcha uno va teniendo que elegir, ¿no? Y me parece que es una de esas decisiones que posiblemente Carlos hoy tomaría alguna decisión distinta, pero al mismo tiempo le significaron una enorme impotencia sabiendo que le estaban metiendo la mano en el bolsillo. ¿Y cómo hace uno, no? Claro, es complicado. Por ahí un jugador de fútbol se enoja con el otro y le pega un trompazo y lo suspende 10 fechas. Un técnico más difícil, ¿no? Es una situación muy, muy, muy complicada como para analizarla. No es blanco y negro. Estuvo mal, probablemente estuvo mal si esa fue la indicación, pero hay que entender la complejidad de las situaciones para no ser tan crudo, sobre todo si se maneja honestamente esa mirada de las cosas, que eso es importante. Voy a intentar hacerle una pregunta que mezcla dos temas, porque hablamos de la integración, hablamos de oportunidades, hablamos de no estigmatizar, etcétera, ¿no? Pero en nuestro país pasan muchas cosas con el tema de las pandillas. Y voy a intentar trasladarle una pregunta que tiene que ver con eso y con el fútbol. Una persona que está involucrada con pandillas tiene que ver también con que es el tío de, o es el padre de, es un entramado, es un tejido alrededor de esto. Entonces, si usted tuviera que platicar, imaginémonos que hay el dueño de un equipo de fútbol en la segunda división, en la primera división, y surge un jugador que es muy bueno, pero es sobrino de un pandillero, o es hermano de un pandillero, o su papá fue pandillero.
y esto de alguna manera llega a oídos del dueño del equipo y por esta decisión dice, ¿sabes qué? No entra acá. Eso, ¿qué palabras pudiera haber para este dueño de equipo? No, yo primero yo no sé si usted me lo está diciendo por alguien en especial, pero si me lo está diciendo por alguien en especial, yo lo ignoro, así que mi respuesta No. va a ser No, absolutamente... es hipotética. Ok. Yo obviamente por el trabajo que vengo desarrollando hace casi 2 décadas, Carlos, usted se dará cuenta que he tenido que dialogar infinidad de ocasiones con los pandilleros. He lidiado infinidad de ocasiones con sus familias. Quizás no es el momento para extenderme sobre el tema, pero yo nunca he tenido mayores problemas en expresar las distintas consideraciones sobre esto. Le digo que la familia de los pandilleros son familias de los pandilleros, no necesariamente son pandilleros, primero y principal. O sea, viene con uno. Los hijos de los pandilleros son hijos, es más, esposas de pandilleros que yo tengo, que he conocido y que han padecido muchísimo y que padecen esta situación familiar tan dolorosa, sobre todo con el paso de los años, donde la vida se hace sumamente difícil. Entonces, todos tienen derecho, sobre todo si no han sido protagonistas de este acompañamiento, de poder vivir sus vidas, familia, y los pandilleros. Esto yo lo vengo diciendo hace muchísimos años. Usted que obviamente ha leído bastante antes de hacer esta nota de muchos artículos o muchas entrevistas, usted se podrá fijar que lo vengo diciendo hace casi 2 décadas, que los pandilleros no quieren que sus hijos sean pandilleros. Correcto. No quieren. Correcto. No desean eso para sus hijos. Así que yo creo que partiendo de esa base, ahora, si son familiares y son pandilleros es otro tema ya. Claro. Porque el hecho de ser familiar no es sustancial en lo que estamos discutiendo. Distinto a ser alguien activo ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que... Y además hay otros temas, bueno, que por ahí me extiendo demasiado de la pregunta, pero todo ese tema merece o sea, porque esto, si usted, si alguien, no usted, pero alguien toma una parte de la respuesta y la descontextualiza, puede sonar muy mal. A mí me gustaría que El Salvador se fuera preparando en serio para un verdadero diálogo acerca de esta temática tan grave que padece el país. Okay. O sea, es fundamental hablar de esta temática en serio, sin volvernos locos, porque es muy grave si seguimos a cada paso, seguimos cortando. Mire, yo veo una tendencia gravísima en El Salvador. Cada vez hay más miedo. Hay más miedo a salir, hay más miedo a hablar, hay más miedo a expresarse de distintas maneras, a contar sus cosas. Hay miedo político, hay miedo, porque se pelean los políticos, hay miedo a la salud, hay miedo intelectual, hay miedo físico, hay miedo de la propiedad, o sea, a la violencia física. O sea, hay un miedo que no sé si instalado. Es lo más grave que sucede. Encima no aparecen los buenos intelectuales
porque están seguramente. Lo que hablábamos hace un rato. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, vamos a pasar... después, sí, Alejandro. No, después si cada cosa uno se vuelve loco y a cada frase lo criticamos hasta destruir a la persona que está hablando, entonces es imposible construir un buen diálogo y construir en base a las distintas ideas y experiencias y resultados que se hayan obtenido. Entonces empezamos a defender intereses ya, no empezamos a escucharnos y a darnos a conocer y a expresar nuestras ideas y nuestros gustos y nuestras posibilidades de desarrollo. Empezamos a hablar de nuestros intereses, para quién trabajamos, para nosotros mismos, egoístas, y así es muy difícil que un país salga adelante. Perfecto, Alejandro. Vamos a pasar a la última etapa de esta entrevista. Le recordamos a la audiencia del Banquillo que estamos platicando con Alejandro Gutman. Esto es La Afición Pregunta. Encuentra nuestro podcast en Spotify. Búscanos como El Banquillo SB. Envíanos tus mensajes y notas de voz a nuestro WhatsApp 7993-9813. Ahora en El Banquillo, la voz de la afición. Bien, en aras del tiempo voy a trasladarle solamente una pregunta a Alejandro, que la hizo alguien que se llama Elmer Arturo Bonilla. No sé si lo conocerá. Él es árbitro salvadoreño, fue referee de primera división por muchos años, dirigió partidos internacionales. Elmer trasladó la siguiente pregunta. Yo le preguntaría a Alejandro, ¿por qué nunca me respondieron correos, mensajes y llamadas para poder ser voluntario y aportar un poquito de conocimiento, experiencia y disposición de ayudar? Gracias. Juro, y pregúntele, Carlos, después de lo que voy a hablar, juro que yo no sabía de esto. Porque yo no sé a dónde mandó, a quién habló, con quién habló conmigo, no habló. Así que transmítasela a él, por favor. Claro. Dígale que será muy bienvenido, y la verdad no tengo la menor idea con quién habló, o por ahí, para ser más justo, por ahí me lo crucé un día, por ahí, se lo digo sinceramente, y me dijo a las órdenes, y yo decía a las órdenes, yo escucho un montón de gente que me dice las órdenes, lo que pasa es que después desaparecen y yo tengo lo mío, y a las órdenes no significa, ¿me entienden? Nosotros, por lo menos en lo personal, yo trabajo de 12 a 16 horas cada día, incluyendo sábado y domingo, y a veces con las órdenes no alcanza. Pero yo encantado y me parece magnífico que nos pueda dar una mano, siempre entendiendo, Carlos, que hoy el fútbol ocupa un lugar muy distinto al que ocupó hace ya 10 o más años con nosotros, ¿no? Así que encantado de tenerlo a él, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Alejandro, ha sido una conversación realmente interesante en medio de esta pandemia y de esta situación. Estoy seguro que la audiencia del Banquillo lo agradece mucho. Gracias por contarnos todas estas experiencias, su visión de lo que está pasando. Y bueno, nada, espero que se le haya pasado bien de hablar de esto del deporte de otro ángulo, Alejandro. Sí, Carlos, muy bien, muchas gracias. Yo realmente, primero no suelo hablar de mí. Si se da cuenta, yo no le he esquivado siempre, porque lo que estamos haciendo no pasa por uno. Yo digo siempre que si uno ocupa un tiempo, sobre todo con los medios, para hablar de uno, está equivocando el rumbo, ¿no? Porque podría bien dedicárselo a lo que es en este caso la cultura de la integración y etcétera, etcétera. Así que a lo mejor este tiempo de pandemia me ha hecho mal y ahora he cambiado un poco, pero bueno, me parece bien, ha sido una muy linda entrevista, y como para en esta época, como hay más tiempo para estas cosas, me parece muy bien que todos podamos disfrutar un poco y tener una mirada más amplia de la vida, ¿no? Hicimos una gambeta ahí para poderle hacer tal la cual. Jugada, Alejandro. Está muy bien y es válido. Lo felicito, Carlos, y le deseo mucho éxito en esta
esta nueva etapa, ¿no? Son pocos meses los que llevo y espero que lleve mucho tiempo más, a usted y a Roberto. Perfecto, gracias, muy amable. Conversación especial con Alejandro Gutman, director de Forever, también parte del equipo de fútbol de primera. Conversación hasta San Francisco. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo jueves, siempre por BFM a las 8 de la noche. Que la pasen bien. El banquillo fue gracias a Iberomerc SADCB y a 60 de RL. No te pierdas cada semana El Banquillo SB desde nuestras plataformas de podcast, Spotify, YouTube y iVoox.